se nos pide que simplifiquemos cada raíz cuadrada. Primero veamos las notas a continuación. Para n mayor o igual que 0, si m es igual a n al cuadrado, entonces la raíz cuadrada de m es igual a n, lo que significa simplificar la raíz cuadrada de 4. Estamos buscando un número no negativo multiplicado por un número no negativo al cuadrado que sea igual a 4, y porque 4 es igual a 2 por 2 o 2 al cuadrado, la raíz cuadrada de 4 es igual a un factor de 2. También determinemos esto mostrando algo de trabajo. Comenzando con la raíz cuadrada de 4, porque 4 es igual a 2 por 2, podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 2 por 2. 2 veces 2 es igual a 2 al cuadrado, lo que significa que podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y nuevamente, porque 2 al cuadrado es igual a 4, la raíz cuadrada de 4 es igual a un factor de 2. También podemos pensar en la raíz cuadrada como deshacer el cuadrado. Nuevamente, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4. Luego tenemos la raíz cuadrada de 49, lo que significa que estamos buscando un número no negativo multiplicado por sí mismo o un número no negativo al cuadrado que sea igual a 49 porque 7 por 7 o 7 al cuadrado es igual a 49, la raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Pero de nuevo, demostremos algo de trabajo. Comenzando con la raíz cuadrada de 49, porque 49 es igual a 7 por 7, esto es igual a la raíz cuadrada de 7 por 7. 7 veces 7 es igual a 7 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Desde aquí porque 7 al cuadrado es igual a 49, la raíz cuadrada de 49 es igual a un factor de 7. De nuevo, esto es cierto porque si cuadramos 7, obtenemos 49, que es un número debajo de la raíz cuadrada llamado radicando. Para el último ejemplo que tenemos es la raíz cuadrada de 144. Entonces, nuevamente, estamos buscando un número no negativo al cuadrado derecha, un número no negativo multiplicado por sí mismo igual a 144. Debido a que 144 es igual a 12 por 12 o 12 al cuadrado, la raíz cuadrada de 144 es igual a 12. Nuevamente, mostrando algo de trabajo, comenzando con la raíz cuadrada de 144. Podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 12 por 12, que es igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado. Desde aquí, porque 12 al cuadrado es igual a 144. La raíz cuadrada de 144 es igual a un factor de 12. O de nuevo, podemos pensar que la raíz cuadrada deshace la cuadratura dándonos un factor de 12. Y nuestra comprobación es asegurarnos de que si cuadramos 12, obtenemos el radicando de 144 que hacemos. Espero que hayas encontrado esto útil.